Ya vamos a estar con el tema coronavirus. No tenemos muy buenas noticias. No tenemos buenas noticias, lamentablemente. Vamos a establecer contacto con Javier Monsalve. Nos va a contar de otro tema muy distinto. Un tema que hemos seguido con harta preocupación aquí en TV Noticias. Me refiero a lo que pasa con el colapso vial en San Pedro de la Paz. ¿Por ahí vamos, Javier? Sí, tiene que ver con aquello, Hugo. Y si nuestro director nos puede reproducir esa base de imágenes que hay en el puente Yacolena. Hace breves minutos pudimos captar esa situación en ese lugar. Una nube blanca de fondo muy hermosa, un tremendo panorama, excepto que el taco llegaba hasta el comienzo, por lo menos de aquí para allá hacia San Pedro, de el taco que había en ese instante, y que no hay solución muy pronta, por lo menos respecto a esta situación. La ministra de Transporte ha estado acá en Concepción, estuvo en San Pedro hace unos minutos, pudimos conversar con ella sobre este tema. Incluso también llegaron algunos concejales y dirigentes de los estudiantes a pedir soluciones prontas. ¿Qué nos dijeron los representantes o qué nos dijo el representante de los estudiantes respecto a esta situación? ¿Cómo les afecta? Escuchemos las declaraciones. La verdad es que es una situación preocupante, dramática, porque para nosotros estamos recibiendo el resultado de lo que es la despreocupación por una comuna que hoy en día es la entrada a la provincia de Arauco. Y para nosotros es preocupante porque al final nosotros somos los que recibimos el golpe más duro. Nosotros somos atropellados, nosotros sufrimos los accidentes de tránsito. El énfasis está en darle prioridad a la ruta costera, pero también darle énfasis a lo que es la construcción de la unión de Boca Sur con Candelaria. Eso descongestionaría mucho lo que es la comuna, porque la mayoría de nosotros va a esos lugares. Son ideas que van surgiendo para paliar la congestión en San Pedro, que se suman, por supuesto, a esta petición de utilizar la vía exclusiva, que no se ha realizado como lo hacía antes del anuncio de la instalación de cámaras, aunque estas van a estar en un año más, se van a comenzar a infraccionar a los conductores que no utilicen o mal utilicen, bien digo, la vía exclusiva. Pero claro, es una de las opciones rápidas para San Pedro de la Paz. Le consultamos a la ministra, estábamos a una cuadra aproximadamente del lugar de Pedro Aguirre Cerda. El taco que podían ver por la ventana es que simplemente no se movía el tránsito en ese sitio. Le consultamos a la ministra y escuche lo que nos dice. La congestión está presente en la mayor parte de las capitales regionales y el foco de política pública que nosotros por lo menos estamos promoviendo es fortalecer el uso del transporte público por sobre el automóvil particular. Y por eso nos importa mucho. Aquí en Concepción hay una tradición de uso mayoritario del transporte público, de uso preferente porque tienen vías exclusivas, tienen ventajas para usar transporte público y por lo menos nuestra recomendación sería buscar un equilibrio entre uso de tecnologías que ayuden a un desplazamiento más fluido del tráfico de vehículos particulares, pero con gran esfuerzo sobre el uso masivo del transporte público, que en esta ciudad es el mayor de todo Chile. Primero, San Pedro de la Paz no es capital regional. Segundo, entre comillas, como normaliza que haya una congestión y que los automovilistas tengan que esperar, o los que se transportan en los buses tengan que esperar mucho tiempo. Es como si fuera normal. También no se analiza muy bien la situación de San Pedro de la Paz como una ruta de conexión con la provincia de Arauco, donde al sur del Biobío por lo menos vive cerca de 500.000 de personas. Entonces, soluciones como súper concretas tampoco las hay. Y las cifras, lo peor de todo, en las que se respalda el trabajo que se busca fomentar el transporte público son del 2015. De ahí a la fecha ha transcurrido ya 6 años, ha habido una pandemia, el transporte público no tiene conductores, lo mismo lo han dicho las autoridades, no hay mucha gente que quiera trabajar en el transporte público, se capacitan y se van al norte donde ganan más dinero. Entonces, si no se fomenta el transporte público de esa forma, por lo menos, o no hay conductores, ¿qué pasa con los demás que optan por el vehículo particular o necesariamente tienen que utilizar el transporte privado? Entonces, no hay muchas soluciones, por lo menos, que se visualizan para la congestión que hay en San Pedro, y que el taco llegaba hasta el comienzo del puente Yacolén, por lo menos ahora cuando venimos de vuelta. Sí, yo no quiero ser irrespetuoso con la ministra, pero tengo la sensación que ella no sabe. Tengo la sensación que ella no
no dimensiona el problema que tenemos en San Pedro de la Paz. Y como consecuencia de lo que pasa en San Pedro de la Paz, es un problema que tenemos también en Concepción. Creo que no lo dimensiona, o no le han informado, claramente no lo ha vivido. Los vecinos de San Pedro saben de lo que estoy hablando, son tacos de horas y todos los días. Entonces, creo que ella no lo dimensiona, no dimensiona la gravedad del problema. Coincido contigo en términos de que tiende a como a normalizar el asunto. Ella dice que hay que privilegiar el sistema de transporte público. Sí, pues, por supuesto, incentivar el uso del transporte público, pero para eso el transporte público tiene que ser de buena calidad, tiene que estar a un precio competitivo, tiene que llegar a todos lados. En fin, ni siquiera menciona en su declaración, no sé si después lo hizo o no, pero en la que tú nos mostraste ni siquiera menciona el tema de infraestructura vial, de la ruta costera a la que hacía referencia el joven estudiante que tú entrevistaste y que podría ser una alternativa, una salida. Entonces, yo creo que sencillamente ella no está en conocimiento de la gravedad del problema, es la sensación que me queda luego de escuchar a la ministra. No lo menciona, no menciona más adelante tampoco sobre la infraestructura, y cuando le vamos a preguntar sobre los datos que ellos manejan, porque lo mismo nos dijo, es como un discurso aprendido, lo mismo nos dijo la directora de la fiscalización de transporte que pertenece al ministerio, cuando se anuncian estas cámaras en el corredor de transporte público acá en Concepción, en Paicaví, Los Carreres, también en San Pedro de la Paz, que nos dicen que claro, que la mayoría de la gente, según un estudio, pero ese estudio desde el 2015, harto ha cambiado desde ahí hasta ahora. Entonces, claro, es como el discurso aprendido que conocemos de las autoridades de Santiago y que no hay solución porque parece, como tú lo mencionas, no conocen o no saben de la realidad, por lo menos en San Pedro de la Paz, que ocurre en muchos puntos de Gran Concepción, en puntos específicos. Javier. Pero San Pedro no es ni hora punta y ahí estaba así. ¿Los vecinos pudieron conversar con la ministra sobre el tema? ¿Se pudieron reunir? ¿Le pudieron entregar? Yo sabía que le iban a entregar una carta o algo así. Sí, a ver, había un grupo de vecinos, pero básicamente fueron concejales y un candidato también a diputado por la zona quien pudo entregar esta solicitud, haciendo hincapié básicamente de que San Pedro fuera una zona de sacrificio vial, fuera declarada así, aunque la figura como casi que no existe, pero así se ha determinado de parte de ellos. Pero lo cierto es que, claro, hubo voces de parte del estudiantado y la reunión, vamos a tener declaraciones también del alcalde, que algo tiene que decir también, por supuesto, de una especie de reunión improvisada que se realizó en ese lugar, pero no hubo muy buena acogida a las preguntas. Y cuando se le consulta por los datos, que son un poquitito ya, dirían, añejos, la ministra claramente, los asesores la sacaron, se la llevaron a un costado y no respondió a esa pregunta. Qué mal, ¿eh? Qué mal. Ahí como evadiendo el tema, ahí debería haber un ejercicio de honestidad. ¿De qué datos me habla usted? Es que son del 2015, ministra. Son del 2015 y mira para el lado a su ayudante y dice, ¿por qué son del 2015? No hemos hecho un estudio nuevo. Y ahí, honestamente, aceptamos el tema y lo solucionamos. No se preocupe, vamos a solucionar ese problema. Pero no, la sacan corriendo y evaden el problema. Qué pena, pero bueno. Javier Monsalves, muchas gracias por la información. Esta noche la edición central de TV Noticias, por supuesto, vamos a estar nuevamente con este tema y lo que respondió la ministra de Transporte de visita a nuestra zona. Que esté muy bien, Javier. Háblame en un ratito, que esté bien, chao, chao. Adiós, ahí estaba el colega en vivo en directo contándonos de esta visita a la comuna de San Pedro de la Paz que hace la ministra de Transportes, la señora Hut.